La siguiente cónica que vamos a estudiar la llamamos elipse. Cuando pensemos en elipse, también tenemos que pensar en el círculo. El círculo es una elipse donde hay dos medidas que son iguales y a esas medidas, que aquí le vamos a llamar A y B, en el círculo, como son iguales, las llamamos R o radio. Es muy importante tener eso en cuenta. El círculo es un caso especial de la elipse. El círculo es una elipse, pero no todas las elipses son círculos. Es muy importante eso. Definimos la elipse como el lugar geométrico definido como el conjunto de todos los puntos del plano. Por tanto, puntos de coordenadas x, y, cuyas distancias o cuya suma más bien de las distancias a dos puntos que vamos a fijar en el plano y que vamos a llamar focos siempre es la misma. Para efectos del enunciado, vamos a decir que esta distancia es igual a 2 por A. Y ya casi les muestro, con base a los dibujos, cuál es la longitud que llamamos A, porque es una longitud muy especial. Les voy a adelantar, de todas las distancias que vamos a medir en elipse, la medida A es la más grande posible. Es básicamente eso. Entre paréntesis, en realidad ya les hacen un spoiler. La medida de 2A es exactamente igual a la medida de la longitud del eje mayor de la elipse. La elipse tiene un nombre vulgar, que es óvalo. Ese es el nombre vulgar. Pero en realidad el nombre matemático o nombre culto debería de llamarse elipse. Al igual que como pasó con la parábola, vamos a definir algunas medidas específicas que nos van a ayudar a definir la ecuación y a reconocer qué tipo de elipse tenemos. Lo más importante que deberíamos de reconocer son tres cosas. Lo primero, ¿cuál es el centro de la elipse? La elipse la vamos a decir que es de coordenadas h, k en su centro. ¿Ok? Recuerden, en el vértice de la parábola era h, k, pero ahora en la elipse es el centro de coordenadas h, k. La letra que es menos importante ahorita es la letra C. La letra A y B de la nota 3 y 4 son las más importantes, pero veamos qué es C. Vamos a decir que C es la distancia entre el foco, cualquiera de los dos, porque hay dos focos, la distancia de cualquiera de los focos a su centro es lo que nosotros vamos a medir con la longitud C. Al igual que antes, C es una distancia y como distancia solo puede ser positiva. También tengo la opción de calcular otra distancia, la distancia que hay de los vértices. Ahora vamos a tener dos vértices. La distancia que hay del vértice 1 al centro o del vértice 2 al centro, vamos a medirlo con la letra A. A es una distancia. Entonces esa letra representa un número. Como número en el términos de distancia solo puede ser positivo. Luego tengo una tercera distancia. Es la distancia que vamos a medir entre otros dos puntos de la elipse que vamos a llamar extremos hasta el centro. Entonces la distancia del extremo 1 al centro la vamos a denotar con la letra B y la distancia del extremo 2 al centro también la vamos a denotar con la letra B. Las elipses tienen dos ejes. El eje que pasa por los vértices y el foco y el centro lo llamamos eje mayor. La medida del eje mayor es exactamente igual a dos veces el valor de A. Luego tengo otro eje que llamamos también eje menor. Este eje menor es igual a la recta que une, bueno, el segmento de recta que une el extremo uno con el centro y con el otro extremo. Eso sería lo que nosotros llamamos eje menor. Veámoslo esto en las gráficas. Entonces, el punto que está aquí en el centro, C de h, k, coordenadas h, k, observen que el centro se escribe con la C mayúscula, h, k serían las coordenadas de este centro. Pero también si nos vamos a la otra elipse, h, k serían las coordenadas de este otro centro. Luego, ¿dónde están los vértices? Al igual que la parábola, el vértice es el punto que está más alejado del centro. Entonces vamos a tener que tengo el centro y el vértice 1 sería este que está aquí.
y el vértice 2, este que está aquí. O al revés, podríamos decir que A es el vértice 1 y que V es el vértice 2. Con respecto al centro, como esta elipse es de eje mayor horizontal o paralelo al eje X o eje de las abscisas, entonces vamos a ver que es igual a las coordenadas del centro, pero habíamos dicho que la distancia del centro al vértice es A. Entonces, vamos a movernos para la izquierda para encontrar las coordenadas de este punto que marcamos con la letra A. Ese es uno de los extremos. Si ese es uno de los extremos, entonces, como me corrió a la izquierda, al valor de h, que es la distancia horizontal, deberíamos de movernos hacia la izquierda, la medida que llamamos A. Entonces, el punto A tiene coordenadas h menos A, K. En cambio, el otro vértice, el que está aquí a la derecha, es igual a las coordenadas del centro, pero corrido hacia la derecha, es decir, sumándole la distancia de A. ¿A quién le sumamos? A X, porque se corrió en X. Entonces, con respecto al centro, nos movemos hacia la derecha. ¿Cuánto? El valor de A. ¿Dónde se refleja? En el valor de X del centro. Entonces, con respecto al centro, que era de coordenadas H, le tenemos que sumar A y el valor de Y es igual al del centro y por eso lo ponemos como K. ¿De acuerdo? La otra distancia que es importante es la distancia que llamamos B. En esta elipse, del centro hacia arriba, tengo el primer extremo y luego del centro hacia abajo tengo el segundo extremo. El primer extremo es hacia abajo, el que llamamos allí con el punto D. Ese extremo que marcamos con la letra D está exactamente a B distancia del centro. Y como estamos hacia abajo con respecto al centro, tenemos que sumar o restar a la coordenada K. En caso del extremo que está abajo, tendríamos entonces que si el centro es de coordenadas h, k, deberíamos decir que el extremo que llamamos D debería ser de coordenadas h, tiene la misma coordenada x del centro, y le restamos al valor de k el número b. Entonces la coordenada de D debería ser h, k menos b. Pero si el punto estuviera hacia arriba, como la distancia hacia arriba también es b y es hacia arriba, entonces tenemos que modificar la coordenada y. En este caso, a h lo vamos a mantener igual, por eso el extremo ven que tienen coordenada h, y luego a la coordenada y, que es k, tenemos que sumarle b para que se mueva para arriba. Y aquí tendríamos entonces ese extremo. ¿Qué más es importante de esa figura? Bueno, otros dos puntos que escribimos allí, que aparece aquí con la letra B en color azul y la letra F aquí. Esos son los focos, esos son puntos fijos que no se mueven y que no están en la elipse. Esos puntos no siempre son necesarios porque lo que queremos es dibujar la elipse. Como los puntos no están en la elipse, al igual que el centro, muchas veces se dibuja la elipse sin precisar el centro o sin precisar los extremos. Nosotros preferimos precisarlos o escribirlos, marcarlos en nuestros dibujos. Pero de allí es entonces muy importante que habíamos definido que la distancia del centro a cualquiera de los focos es C. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar las coordenadas del punto B, que es el primer foco, el foco que está a la izquierda, deberíamos de tomar en cuenta que se movió hacia la izquierda, es decir, hay que restarle. ¿A quién? A X, porque se movió en X. Entonces, con respecto al centro, que es de coordenadas H, K, a H le vamos a restar el número C. Si a H le restamos el número C, tendríamos entonces la primera coordenada para B y la segunda es K porque está alineado con el centro. Entonces, ¿cuál es la coordenada de B? De nuevo, debería ser H menos el número C, K. Pero si quiero encontrar el foco que está a la derecha del centro, se modificó ahora la posición del centro en la primera coordenada. Se corrió en X, se corrió hacia la derecha. ¿Cuánto se corrió? La medida que nosotros llamamos C. Por eso ven que el foco está marcado como H más C, K, porque el H más C hace el H la coordenada X del centro, corrida C unidades hacia la derecha. Así tendríamos la ecuación de esta, bueno, tendríamos las coordenadas más bien de este foco. ¿Qué cosa también es importante? Bueno, les comenté que el valor de A, la distancia del centro
a cualquiera de los vértices, es la distancia más grande, pero no solo es la distancia más grande. Esa distancia, utilizándola junto con la distancia B, que es la distancia que va del centro al extremo, nos permite formar un triángulo. Voy a marcarlo aquí con verde. Este triángulo que se cierra aquí, este triángulo que estoy marcando ahí en el interior, ese triángulo es especial porque la distancia del cateto vertical pueden ver que es B, pero la distancia de color verde es exactamente igual a la medida de A. Y además habíamos dicho que la distancia del centro al foco es de medida C. Entonces va a cumplirse siempre, siempre, siempre que la medida de A al cuadrado debe ser igual por el teorema de Pitágoras a B cuadrado más C cuadrado. Entonces de allí pueden ver que si despejamos, A es igual a la raíz cuadrada de B a la 2 más C a la 2. Si en algún ejercicio o a ustedes les hace falta el valor de A, lo pueden encontrar usando ese despeje, sabiendo que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Pero puede ser que no sea el que les haga falta. Puede ser que el que les haga falta es B. Si el que les hace falta es B, perdón porque me equivoqué en lugar de borrador. Si les hace falta es B, entonces deberíamos de decir que A al cuadrado menos C cuadrado debería de ser igual a B cuadrado. Y calculándole la raíz cuadrada, pues A al cuadrado menos C al cuadrado debería de ser igual a B al cuadrado. Es una forma para encontrar A y a B. Pero si yo lo que tengo es A y B, podríamos también utilizar el teorema de Pitágoras, pero en lugar de despejar a B o en lugar de despejar a A, despejamos C y así encontraríamos la medida de C si nos hace falta. También puede ser que no tengamos la medida escrita como que es la medida A o la medida B o la medida C, pero recuerden que si ustedes saben la medida de todo el eje mayor, si lo dividen entre dos, tendrían la medida de A. Y si ustedes saben la medida de todo el eje menor, lo dividimos entre dos y deberíamos de obtener el valor de B. Eso del triángulo y eso que he referido sobre las medidas de A y B y el eje mayor y el eje menor se cumple también en la otra elipse. Definimos el lugar geométrico de la elipse como el lugar geométrico que cumple, que es el conjunto de todos los puntos en el plano, que al sumar la distancia del foco 1 hasta ese punto, más la distancia del foco 2 hasta ese punto, que es ese punto que nosotros llamamos X en el dibujo, entonces nosotros deberíamos de obtener a partir de allí la ecuación de la elipse. En este caso, de la elipse de eje mayor paralelo al eje X o eje de las abscisas. Entonces, recapitulando, tendríamos que si la elipse es de eje mayor horizontal o que el eje mayor es horizontal, que es paralelo al eje X, entonces tendríamos que el centro de coordenadas HK, que los focos se encuentran como H menos C para el de la izquierda y H más C para el de la derecha, como acá que los vértices se encontrarían como x menos a, k para el vértice de la izquierda y x más a, k para el vértice de la derecha. Eso es si el eje mayor es en paralelo al eje x. Esto que está aquí en este símbolo no es un límite. Dice que x se encuentra asociado al valor de a o que a se encuentra asociado al valor de x. Esto lo vamos a ver en la ecuación del final. Ahorita vamos a ver para poder reconocer qué tipo de elipse es la que tengo. Los extremos, ¿cómo se encuentran? Pues si el eje mayor es horizontal, el extremo estaría hacia arriba y hacia abajo del vértice. Por eso nosotros tenemos, perdón, del centro. Por eso nosotros tenemos que su coordenada es h, k menos b para encontrar el que está abajo y h, k más b para encontrar el que está arriba. El eje menor es vertical y recuerden de nuevo eso, que el eje mayor es de medida 2A y que el eje menor es de medida 2B. Si saben la medida del eje mayor o del eje menor y les hace falta A o B, pueden dividir la medida de esos ejes entre dos para obtener el valor exacto de A y el valor exacto de B. Como la definición del lugar geométrico decía que esto de la elipse se obtenía como la suma de las distancias del foco 1 a un punto y de ese punto al foco 2 y que nos daba igual a 2A,
podríamos usar las fórmulas de distancia entre dos puntos para para el punto X, y el foco uno, y para el punto X, Y con el foco 2 igualamos a 2a, y después de despejar y reacomodar la ecuación, nosotros obtendríamos que la ecuación de la elipse horizontal o de eje mayor horizontal es este que está aquí. Van a ver que se forma como x menos h al cuadrado entre a a la 2 más y menos k al cuadrado entre b a la 2, y que esto siempre es igual a 1. Esta es la que llamamos ecuación canónica. No es la única forma de expresar la ecuación de una elipse, pero es la que nos da más información. Porque como podemos ver, el número que le resta a la x es el número que corresponde a la x del centro. Y el número que le resta a la y es el número que corresponde al y del vértice. El número que está abajo de la expresión con x es el valor de a. Eso quiere decir que el eje horizontal, por estar la A debajo de X, el eje es horizontal. Más bien esa es la idea. Entonces el eje mayor es horizontal porque la A está debajo de X. El eje menor es el Y porque la B está debajo de Y. Así reconozco que es horizontal. Si ustedes ven la ecuación canónica de la elipse que es vertical, entonces van a ver que el A está debajo de Y y que el B está debajo, perdón, y que sí, que el B está debajo del X. A es la medida más grande, entonces el eje mayor debería de ser debería de ser vertical. Y el eje menor debería de ser horizontal porque el valor de B es más pequeño que A, y entonces cumple que al estar debajo del valor de el B debajo del valor de X, el eje horizontal es el más pequeño y el eje vertical sería el más grande. ¿De acuerdo? Así reconozco los tipos de elipse. Al igual que antes, si nos fijamos en nuestra elipse vertical, nos daríamos cuenta que el centro debería ser de coordenadas h, k, que son las que he colocado aquí. Los focos esta vez no están en horizontal porque la elipse es vertical o eje mayor vertical. Entonces veríamos que los focos estarían sumando y restando la medida de C, que es la medida del centro del foco, pero a la coordenada segunda. Entonces vamos a ver que si este es el centro, resulta que como este es h, k y la medida del foco es C, pues entonces si yo quiero el foco 1, deberíamos de sumarle al valor de k el valor de C. Y si quisiera el valor del foco 2, deberíamos de restarle al valor de K el valor de C. En este caso, debería quedar que el foco 1 es de coordenadas h, k más C, y que el foco 2 es de coordenadas h, k menos C. De igual forma, se invierte esto en los vértices, porque en los vértices sabemos que la distancia del centro al vértice corresponde al valor de A. Entonces, si yo me preocupo por el vértice 1 y por el vértice 2, debo recordar que el centro es de coordenadas h, k, y que la distancia del centro a los vértices es A. Si quiero encontrar la coordenada del vértice 1, como está arriba, entonces yo pongo h, k más el valor de A. Si yo quiero encontrar el vértice 2, como está abajo, debería ser h, k menos el valor de A. ¿De acuerdo? El eje mayor ahora es vertical. Por eso decimos que la está debajo de Y o está asociado con Y. El valor más grande, que siempre va a ser A, debe estar debajo de Y. Al igual que antes, el eje mayor mide 2A. Entonces el eje mayor mide 2A y el A está debajo de Y. En el caso de los extremos, podemos ver que los extremos toman su medida también con base al centro, pero esta vez es el centro, perdón, el extremo 1, el centro y el extremo 2. Están alineados en horizontal. Eso quiere decir que ahora lo que debemos modificar es del centro la coordenada de X para correrme a la izquierda o a la derecha. Izquierda resto, derecha sumo. ¿Cuál es la medida que hay del centro al extremo? Pues la medida es A. Entonces es muy importante eso porque vamos a sumar o restar A dependiendo si quiero el de la izquierda o el de la derecha. Si quiero el extremo 1, que es el que está a la izquierda, entonces a H le deberíamos de restar el valor de B, K. Y si quiero el extremo 2, debería de ser que a H le sumamos el valor de B
y ponemos coma acá. Recuerden que son puntos, deben de tener dos coordenadas. Los extremos, el eje que junta los dos extremos mide 2b, entonces recuerden que el eje menor ahora es vertical y que sigue midiendo 2b. La diferencia de nuevo está en cuando vemos la ecuación de la, de la elipse, que vamos a ver que el valor de a, que es el más grande, está debajo de y, entonces el eje mayor es el eje vertical. Y como el b está debajo de x, entonces el eje menor debe ser en términos de x. ¿De acuerdo?